Muy buenas tardes, me llamo Maripaz, soy de la Junta del Ateneo. Os quiero dar la bienvenida a esta semana, sobre todo esta tarde. Esta semana que estamos hablando de la historia del Ateneo, haciendo un repaso de los orígenes del Ateneo Riojano hasta nuestros días, ¿no? Es bueno mirar a la historia para saber qué es lo que hemos tenido, la gente que ha pasado por el Ateneo, todas las vicisitudes que ha tenido, y bueno, pues para encarar el futuro pues con nuevas fuerzas también, ¿no? Tuvimos el primer día nos fuimos hasta las Caras de Atenea, el segundo tuvimos a la figura de Paulino Masip y su exilio mexicano sobre todo, y ahí tuvimos a Carlos Navajas, que nos estuvo hablando del Ateneo desde 1922 cuando se inauguró hasta 1936, en que fue cerrado. Y tenemos mañana una mesa redonda que van a estar pues, los 5 últimos presidentes de estos últimos años, que yo creo que va a estar interesantísima, y los que habéis participado esta semana os invito a que mañana también estéis. Estas charlas, las dos primeras y la de hoy, el Ateneo ha sacado los opúsculos, que los tenéis ahí en la mesita, por si os han gustado, y la de hoy seguro que también os gusta, y queréis recordarla, pues tenéis ahí los opúsculos en la mesa. Hoy tenemos el placer de tener a Sergio Andrés Cabello con la conferencia "Y el Ateneo Riojano regresó, el valor social de una institución". Sergio es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad del País Vasco, con su tesis doctoral "La identidad riojana, proceso de la institucionalización administrativa al político". Es profesor de Sociología en la Universidad de La Rioja, y entre sus líneas de investigación destacan la sociología de educación, las identidades colectivas, la estructura y el cambio social, entre muchas más cosas. Es autor de numerosos artículos científicos y de libros y capítulos de libros tanto nacionales como internacionales. Ha sido investigador visitante en Estados Unidos en la Universidad de San Antonio, en Texas, y en el 2001 fue coautor, junto con Carlos Navajas, que estuvo ayer dando la conferencia, del libro "El Ateneo Riojano o la Casa de Todos", publicado por el que lo tenemos también ahí, si alguien interesa. Y yo nada más, darte las gracias por estar aquí y acompañarnos en esta semana, y un aplauso. Pues Maripaz, muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas por venir. Lo primero, gracias al Ateneo Riojano por esta invitación y por querer contar con la presencia, con mi presencia en esta semana tan importante, tan significativa. A mí también, gracias a la Junta Directiva y a Carlos Álvarez cuando me invitó. Pues claro, uno, como decía Maripaz, en la trayectoria de uno siempre también hay un inicio. Yo creo que el Ateneo Riojano, la Casa de Todos, que es el trabajo, como bien decía Maripaz, realizamos de 1998 al año 2000, Carlos Navajas y yo. Creo que fue el primer libro que yo publiqué, o que me publicaron, mejor dicho, o el segundo, diríamos por ahí, ¿no? Y le tengo, como luego comentaré también, un poco bastante cariño a esta institución, porque el opúsculo, como decíamos, pues recordaba también que uno prácticamente también debutó aquí en esta misma mesa y en esta misma sala. Aquí está también Rosa, que se acordaba de aquellos años, hablando sobre la identidad riojana, que fue la tesis doctoral que yo realicé. Entonces, yo me siento muy, muy cercano al Ateneo, no solamente por haber realizado esa parte de la historia que me tocó, aunque Carlos y yo trabajamos conjuntamente, pero me correspondió más este periodo a partir del 77 hasta en aquel momento 1998, como dice el libro, sino porque bueno, es una institución que siempre nos ha acogido muy bien, no solamente a nosotros, sino a cualquier persona de cualquier ámbito, y es un referente, ¿no? Y por eso pues, me hace mucha ilusión, aparte de pues, también un poco darle el tono que le he querido dar. Claro, cuando uno, como decíamos, bueno, hoy lo tenemos difícil, porque después del vídeo de estos dos individuos de economía que han hablado de las hipotecas, no estamos a la altura, no sé si lo habéis visto, haciendo un poco el chiste. Es un vídeo fascinante, por ahí al fondo sí que lo han visto algunos. Fascinante. Bueno, lo tengo difícil para superar ese nivel de ese vídeo.
que estar hablando por las redes. Bueno, pues como decíamos, ahora te voy volviendo un poco en serio, cuando Carlos Álvarez me comentó, me dijo de dar una conferencia dentro de este ciclo, de esta semana de celebración de este 40 aniversario, realmente intenté decir, bueno, vamos a hacer algo que sí que recojamos esa parte de la historia que ha tenido esos años que nosotros trabajamos o que nosotros quisimos ver, pero tampoco vamos a centrarnos en ese sentido, sino también destacar el valor social o el valor que tienen este tipo de instituciones, ¿no? Es decir, qué representan o qué significan y qué valor tienen en un mundo tan cambiante, en un mundo que se ha transformado tanto. Ya no decimos desde el comienzo del Ateneo en 1922, sino desde hace 2 décadas prácticamente, o desde 1977. Luego, al final de mi conferencia, y como podéis ver en el texto, haré referencia a uno de los libros más deliciosos que yo he leído en los últimos años, que es bastante conocido, que es de Micho Riner, no sé, bueno, en italiano no sé decirlo, Carmen, no sé si La utilidad del inútil. Es un libro fascinante, seguramente muchos lo conocéis, sobre el valor de las humanidades, y a la hora de, cuando estaba preparando este texto y cuando estaba preparando esta conferencia, pues me pareció muy significativo recuperar o vincularlo a este libro, no porque considere que el Ateneo sea inútil, ni muchísimo menos, al contrario, pero sí que es verdad que nuestras sociedades han cambiado, no voy a hacer un juicio de valor si a mejor o peor, han cambiado, y ciertamente pues muchas veces pensamos que determinadas cuestiones, cuál es el valor que representan, que siguen significando mucho, como voy a exponer, siguen teniendo un valor muy importante, y son muy necesarias y son muy necesarios estos lugares, estos espacios de encuentro, de reflexión, de pausa, en un mundo en el que vivimos tan rápidos y tan acelerados y tan interconectados, ¿no? Y eso también me apetecía. Y por eso hablaba también del valor social de una institución, ¿no? Como el Ateneo Riojano, que como veremos, si me permitís me interesa así, perdóname. Como esto ya es valor. Como veremos. Claro, de no. Sí, no, soy de la sierra. Entonces, si somos de la sierra, aguantamos el frío. Y claro, entonces, como os decía, sí que me parece importante darle ese tono del valor social que tiene, porque son elementos que muchas veces olvidamos. E instituciones como la Ateneo Riojano, pues para muchas personas, luego lo comentaré un poco, pueden representar algo incluso antiguo, decimonónico, o que ya está pasado de moda, y realmente pues no, porque en una sociedad como la que estamos, el valor que representan y la importancia que tienen y la permanencia en el tiempo también son fundamentales para que esto siga existiendo y sigamos teniendo estos lugares. Entonces, bueno, yo como os decía, aunque eso profundizaremos más tarde, ya Carlos ayer explicó, contó todo el periodo que le tocó estudiar, claro, y bueno, nosotros cuando vinimos aquí al Ateneo Riojano hicimos un trabajo que fue bastante profundo, no solamente de bucear en los archivos del Ateneo Riojano, de ver las fichas de los socios en los diferentes periodos, de ver todas las actividades que hacían, de meternos en toda la prensa ahí en el IR, cuando estaba ahí en el muro de la Mata, perdón, cuando estaba allí mirando qué actividades tal, y luego también, lógicamente, en mi caso, pues tuve la suerte y la fortuna de entrevistar a muchas personas que habían sido parte de la institución durante estos 21 años en ese momento que se habían cumplido, ¿no? Y como decía, pues Carlos ayer evidentemente hablaría de la importancia que tuvo el Ateneo Riojano entre 1922 y 1936 y lo que ocurrió con el Ateneo Riojano, con la guerra civil y con la dictadura, que es una historia que no es muy conocida dentro de la región, que tampoco era muy conocida, pero claro, evidentemente era un contexto muy diferente, un contexto en el cual instituciones como el Ateneo Riojano, que estaban muy en boga, eran de los pocos lugares, y además donde se podía reunir, se podía difundir la cultura, algo que está muy presente y que estaba muy presente también, como veremos, en el regreso del Ateneo que poníamos aquí en el título.
el título del libro es un título que La Casa de Todos fue una idea de Carlos Navajas, porque fue algo que aparecía en los años 20 a la hora de referirse al valor que tenía el Ateneo, un punto de encuentro, un lugar de apertura, ¿no? Y para mí me parece que ese título fue muy acertado cuando me lo planteó hace ya muchos años. Cuando me lo planteó dije, no, tiene razón, porque cuando de nuevo en 1977 vuelve a surgir el Ateneo Riojano, uno de los elementos más importantes va a ser decir, este tiene que ser un punto de encuentro, un punto de todos. Y eso en algún momento luego comentaremos, y os traeré alguna cita de prensa que me parecía interesante. Yo cuando pienso en el Ateneo Riojano, cuando pensaba, claro, el Ateneo Riojano está ubicado en un sitio muy estratégico de Logroño, en esta fantástica esquina del Muro de Cervantes con la Plaza Amos Salvador. Es una institución de referencia, sobre todo, claro, evidentemente, en 1998, cuando empezamos con esta actividad, con esta investigación, pues decías, ostras, estás haciendo un estudio sobre el Ateneo Riojano y, además, es una institución de referencia y luego todas las actividades y conferencias que se venían desarrollando, se han desarrollado aquí, y el propio reloj de San Bernabé, que le daba un poco esa visibilidad también, por poner un ejemplo de actividad, ¿no? Es decir, el Ateneo Riojano era una institución que tiene un valor simbólico muy importante, el mismo valor que le otorgábamos o que se le otorga a otras como museos, teatros, etc. Aunque sí que es verdad que ya seguramente para las generaciones, yo tengo 44 años, para las generaciones como la mía, ese tipo de ámbitos o asociaciones las empezábamos a ver con una cierta distancia. Bueno, esto evidentemente nosotros forma parte de la evolución de ciertas cuestiones del asociacionismo en nuestro país, no voy a profundizar en ello, pero realmente pues veníamos ya en los 90 y bueno, pues me os cuento ahora mismo cómo funciona el asociacionismo, evidentemente, o ese tipo de instituciones. Pero, insisto, para nuestras generaciones, todavía el Ateneo Riojano pues significaba ese proceso, ese ámbito, ese espacio simbólico, esa importancia de la cultura. Claro, nosotros éramos generaciones también que nos habían transmitido de forma muy directa el valor de la cultura, ese valor simbólico que tenía. Y tenías un poco esa visión, ¿no? No solamente del Ateneo, sino de otros espacios, otros lugares, pues, el propio IER, o los diferentes ámbitos, que tampoco eran muchos en el Logroño, ni os cuento en los 70 ni en los 80, ya en los 90 empezamos a hacer. Pero bueno, volviendo ya a ese preciso momento en el ámbito que nos ocupa, que es la evolución del Ateneo Riojano y ese valor social, yo creo que es importante rescatar y valorar ese valor que tiene a la hora de transmitir información y conocimiento, y especialmente en un ámbito en el cual tenemos tantos canales de información, tantas ofertas, tanta oferta que al final dices, ¿cómo puedo compaginar y cómo puedo llegar a todo? Bueno, complicado. Pero claro, en la transición a la democracia en La Rioja, en el periodo del 76 al 82, que es cuando contextualizamos ese inicio del Ateneo Riojano, los espacios de debate y los espacios de encuentro eran bastante más reducidos, como bien sabéis, ¿no? Y evidentemente había que buscar esos espacios, había que buscar unos lugares de encuentro, unos lugares también de sociabilidad, que es una palabra que nos gusta mucho a los sociólogos y que tienen que ver, lógicamente, de nuevo insisto, con ese encuentro y con esa casa de todos. No quiero caer en el riesgo de una mirada nostálgica, pero sí que me gustaría un poco, y es lo que he querido hacer en el texto, contextualizar esa Rioja del 75, 76, antes del inicio de este Ateneo Riojano renacido o refundado. Y claro, nosotros en ese momento éramos provincia de Logroño, ni siquiera éramos La Rioja oficialmente, salíamos de esa dictadura que había sido un larguísimo paréntesis en la historia de nuestro país y de nuestra región, obviamente, y evidentemente nosotros como región, y sin intentar caer aquí en un discurso victimista, pero no es menos cierto, que nos habíamos quedado en el furgón de cola, bueno, hablando de transportes es un poco hoy en día raro, pero nos habíamos quedado en el furgón de cola del desarrollo del país. Bueno, realmente la región estaba como estaba, venía de donde venía, y era un momento de la transición a la democracia
que estaba sentando las bases del futuro de nuestra sociedad, ¿no? Es evidente que esa transición a la democracia fue imperfecta y que contó con ciertas debilidades que no podemos tampoco ocultar y negar, aunque tampoco tenemos, creo yo, mi modesta opinión, que sacralizar ese periodo tampoco como si fuese intocable, porque yo realmente cuando se hacen ciertas críticas, yo no estaba allí, bueno sí estaba, pero tenía 4 años, entonces es difícil que pueda haber intervenido, pero sí que es verdad que a veces piensas, nosotros no somos conscientes de las circunstancias que tenía en ese periodo. Por un lado, las ansias de libertad, de construir una democracia, de alcanzar un cierto estatus como el de los vecinos europeos, de modernizar nuestra sociedad que demandaba unos ciertos cambios que eran ya insosteniblemente, no se podían evitar ni parar, contrastaba lógicamente con una situación de las fuerzas o con un desequilibrio de las diferentes fuerzas que existían y con unas resistencias muy fuertes, ¿no? Y muy poderosas. Entonces, bueno, yo sí que creo que ese contexto que nosotros, yo y muchos no hemos vivido porque no estábamos allí, bueno, era un cambio que existía pero que era muy complicado. Y 40 años de una cultura, de una socialización, ahora que siempre llevamos hablando del franquismo sociológico 40 años, entonces, y parece que como que seguiremos hablando del franquismo sociológico otros 80 años, no sé, nos iremos los sociólogos actuales y aparecerán los siguientes y seguirán hablando del franquismo sociológico. Pero ciertamente ese periodo, ese ámbito deja una huella, ¿no? Y nosotros como región, aparte de este escenario que teníamos y que nos estábamos enmarcando, claro, evidentemente nuestro futuro, como bien ha dicho Maripaz, mi tesis doctoral fue sobre identidad riojana, nuestro futuro se estaba jugando en dónde íbamos a encajar como Rioja. Y dices, vale, ¿ustedes dónde van a ponerse? ¿En Castilla la Vieja o en Castilla y León? ¿En una región norte, País Vasco, Navarra, Rioja, incluso ampliada a Burgos y Cantabria? No recordaba que eran los... Claro, el PNV decía, no te lo crees ni tú. Eso era inviable, imposible. Claro, la Rioja en aquellos años era para que nos hagamos una idea, tampoco es que seamos mucho más ahora, teníamos 243.000 habitantes y el Logroño de 76 no llegaba a 100.000 personas. Ahora estamos en 150.000, no me lo podrá decir, que está en 193. Pues hemos subido bastante porque no voy a hablar aquí de población en otros sitios. Pero sí, como decíamos, que para mí este es un elemento fundamental y un elemento central en el cual el ateneo riojano también va a servir, como veremos, como marco y como ámbito de actuación, ¿no? Y encima, pues como os comentaba, ¿no? La situación nuestra dentro de esa descentralización. Bueno, fue una época muy intensa. Yo creo que como riojanos no somos tampoco muy conscientes del valor que tienen los años 1976-1978. Pero no me refiero al valor identitario, el valor nostálgico o el valor folclórico, si queréis. Me refiero desde un punto de vista del valor de que si nosotros si La Rioja no se hubiese conseguido convertir o se convirtió por los motivos que podemos debatir en comunidad autónoma, pues no me quiero pensar lo que sería La Rioja ahora, ¿no? Es decir, incluso si aunque no sea riojanista o no te sienta riojano, afortunadamente creo que vives en una comunidad autónoma, entonces creo que son un periodo de años, unos 3 años, 76, 77, 70 y 78, donde la sociedad civil fue la que comenzó a reivindicar la identidad riojana, la sociedad civil fue la que empezó a movilizarse, todo ello apoyado por unos medios de comunicación, especialmente Nueva Rioja, que fue la Rioja actual, que tuvo un papel determinante y fundamental con una colección de artículos durante esos años fascinantes que, bueno, si los coge Puigdemont los plagia, también os digo, porque hay algunos de Manolo de las Rivas impresionantes y ya os digo, si los coge Puigdemont, vamos, se pegarían Puigdemont y Junqueras por ver quién le sacaría más partido a esto. Pero bueno, ahí como os decía, claro, éramos una región donde tampoco había muchos focos, muchos ámbitos de encuentro. Estaba el colegio universitario, pero teníamos universidad, Instituto de Estudios Riojanos estaba también, y vete sumando pocos más. Claro, en el caso de la Rioja, como os decía, en este sentido,
la importancia de los medios de comunicación, la importancia de la sociedad civil, a la cual luego se tuvieron que ir sumando los partidos políticos a la hora de reivindicar una comunidad autónoma para esta región. Y en ese ámbito, en esa movilización, con ese 8 de octubre del primer día de La Rioja 78 en Nájera, la recogida de firmas para solicitar la autonomía para la región, la creación y difusión de la bandera de La Rioja, la lucha por el reconocimiento de la paternidad, todo este proceso, como os digo, para mí es muy importante y muy interesante y muy fascinante. En ese contexto es donde va a surgir y va a regresar el Ateneo Riojano. O sea, ¿por qué? Porque hay un momento de resistencia, no solamente democrática, sino también, en el caso de La Rioja, lo que nos ocupa también de identidad y de la situación de La Rioja en el futuro mapa territorial del Estado español o de España, ¿no? Y ahí regresa una institución que había desaparecido 40 años antes y que había perdido el destino inmueble en el que nos encontramos, que se había convertido en la Delegación Nacional de Sindicatos hasta 74 y que la mayor parte de la biblioteca que había sobrevivido en el 36 se encontraba en la Administración Institucional de Servicios Sociales, en otras entidades e incluso en domicilios particulares. Y eso fue uno de los momentos también más emotivos que yo recuerdo a la hora de hacer la investigación, ¿no? el contemplar esos volúmenes que habían sobrevivido. Y recuerdo en las entrevistas que hicimos, está en el libro también, cómo Alejandro Rubio Dalmati nos recordaba él cuando vio cómo se quemaban los libros del Ateneo, cómo el dolor que le produjo a él personalmente. Creo que está en el libro, creo que fue Rubio Dalmati, o no sé si fue Teodoro Sabrás, Rubio Dalmati, efectivamente. Entonces, él lo recordaba en una entrevista que mantuvimos Carlos y yo con él en su estudio de la Gran Villa, y fue una entrevista muy bonita. Y recordaba ese momento por el impacto que le supuso y lo que le impresionó, ¿no? Entonces, como decíamos, ese Ateneo Riojano, que habían pasado 40 años desde su desaparición, claro, evidentemente, el recuerdo que se podría asociar, o lo que se podría asociar a la palabra del Ateneo o al nombre del Ateneo Riojano, era más bien la nostalgia, ¿no? Porque han pasado 4 décadas. Pero, sin embargo, también muchos de los socios originales habían desaparecido. Obviamente, buena parte de ellos represaliados, en el exilio, esta historia de Paulino Masip, que fue una figura fundamental, pero también había supervivientes como Joaquín Rosero, Patricio Palacios, y otras personas que de nuevo junio se integraron en esa búsqueda de recuperar el Ateneo Riojano, como José Díaz Cerce, que fue el primer presidente de la institución, ¿no? Y lo interesante y lo curioso del caso fue, y esta Rosa, que esos 2 años también los vivió y también recuperaba una cita suya o una reflexión suya que hacía que publicábamos en el libro. Lo interesante también del Ateneo Riojano es cómo se mezclaron 2 sensibilidades también. Una, la de los antiguos ateneístas que buscaban la recuperación de la institución tras 40 años de cierre o de desaparición, y nuevos integrantes, sangre nueva, que quería encontrar también y crear un espacio. Y claro, qué mejor que ese Ateneo Riojano que, como os decía, mantenía ese valor simbólico, esa importancia que tienen instituciones como la que nos encontramos hoy. Esa refundación culminó el 29 de abril de 77, cuando se firma el acta fundacional, y además se intensifican las negociaciones para recuperar esta sede y la biblioteca del Ateneo Riojano, hecho que culminó el 1 de febrero de 78. ¿Vale? Es un proceso además muy rápido también, es decir, en muy poco tiempo se ponen a funcionar. Yo creo que también en esa efervescencia del momento de querer hacer las cosas, de querer hacer cosas distintas. Fijaros, en 1977 finalizaron con 145 socios, que es una cifra para ese momento bastante significativa, aunque en los próximos años no crecería al ritmo que les hubiese gustado, ¿no? Pero sí que bueno, pues se fue consolidando. Y lo más importante, lo más interesante de ese periodo es que regresó el Ateneo Riojano al primer plano de la actualidad, ¿no? Al primer plano de la escena cultural de la región. Como os decía, convirtiéndose en un punto de encuentro, en un punto donde aunar diferentes sensibilidades y donde tenían lugar numerosas actividades de buena parte de los protagonistas políticos, culturales, sociales del momento. Además, y yo por eso decía que recordaba ahora lo que nos contaba Rosa hace casi 20 años, que muchas personas que se estaban incorporando al Ateneo Riojano
eran personas que habían salido de La Rioja, que habían podido ir a estudiar a otras ciudades, estudios universitarios, y que regresaban. Y, claro, nuestra situación cultural pues era muy deficitaria, y también ellos y ellas buscaban, evidentemente, crear una oferta cultural, crear un ámbito de encuentro y un ámbito donde poder expresarse. Entonces, bueno, pues también yo creo que ese proceso, que también se vivió de la misma forma en el proceso autonómico, ¿no? Muchos colectivos riojanos, un grupo de estudiantes universitarios que estaban fuera de la región. Yo tenía por aquí un par de citas que pues sí que me gustaría muy rápidamente leerlos creo que las tengo por aquí, si no se me ha salido. No, pues sí, bueno, pues, pero las tengo por aquí subrayadas. Entonces, fijaros, aquí las tengo. Decía, en un artículo que se publicó en Nueva Rioja el 23 de marzo del 77, antes de su refundación, dice: simplemente se quiere llenar el hueco cultural que el Ateneo cubrió en su día y poder seguir cubriendo, con la inclusión en su seno de todas las opciones ideológicas y humanas, es decir, todo el tema de la diversidad de ideas y demás, sin que estas opciones prefiguren de ningún modo una instrumentación de la sociedad, porque la sociedad estará vinculada a la promoción de nuestra cultura y de los valores universales de la inteligencia, la sensibilidad, entre el pueblo riojano. Y pocos días después, una semana después, en otro artículo también de Nueva Rioja, una semana justo, se decía: el nuevo Ateneo, porque es importante que el Ateneo riojano fuera el nuevo Ateneo, aunque partiera de los mismos locales y de algunos de los hombres del antiguo, se llevará a cabo con una actuación en pie de igualdad y aportando esa área joven y madura desde las cuatro esquinas de la ciudad, porque solo con nostalgia va a ser difícil construir. Hace falta con la asunción de la historia al ritmo trepidante del futuro. Yo creo que son dos citas antes, justo en el momento en que se está refundando, que vienen un poco a marcar ese escenario. No, como cualquier institución, también se produjeron las tensiones propias y lógicas, incluido con el primer presidente José Díaz Cerce, pero la primera actividad que tuvo lugar el Ateneo riojano, que fue una actividad un tanto oficiosa porque se celebró en la Sala Gonzalo de Bercel el 23 de mayo de 78, pues fue una conferencia de Alejandro Manzanares que además tenía el título de, como no podía ser menos en aquella época, Nuestra autonomía, el nombre de Rioja y los camelos. No podía ser de otra manera, ¿no? La primera actividad que hacía el Ateneo riojano, la primera conferencia, pues hablaba de la autonomía de La Rioja, del nombre de Rioja y los camelos, que bueno, los camelos los pobres pues hemos ido arrinconando, se han ido arrinconando. Bueno, y el 12 de enero del 79 es cuando tuvo lugar la reapertura de esta sede en el Muro de Cervantes con la conferencia de Jerónimo Jiménez, que fue cronista oficial de Logroño, que fue también presidente de la entidad, bajo el título de la historia del Ateneo riojano, que está colgada en la página web, que recordar, del Ateneo este texto, ¿no? Son años de efervescencia, la verdad es que son años muy interesantes, en los cuales el Ateneo riojano hace muchísimas actividades y, bueno, no pararon. Ahí tenéis en el libro, recogemos las actividades que también se realizaron, de conferencias, exposiciones, concursos, recitales de poesía, etcétera. Y bueno, yo creo que ese impulso inicial, ese impulso que tuvo la institución, pues, y además en ese contexto muy efervescente de la sociedad, de recuperación de la democracia, de reivindicación, de participación, del tema autonómico, del tema de la identidad riojana, pues es significativo. Una de las conferencias más interesantes y más importantes que yo creo que dio el Ateneo riojano, que se dieron aquí, fue la que dio el 11 de abril del 84 Julio Carlos Baroja, con el título Reflexiones sobre la historia de La Rioja, que publicamos hace un año en Berceo, en la revista Berceo. Está transcrita, esa entrevista la grabó Joaquín Girón, mi compañero y amigo Joaquín Girón de la Universidad de La Rioja, y la cinta la tenía por ahí, la había pasado a CD. Bueno, pues sí, la transcribimos entera y está a vuestra disposición en la revista Berceo, que además y el Ateneo tiene también esa transcripción que se entregó hace un año en unas jornadas también que hicimos aquí, ¿no? Bueno, y lo que destaca en ese sentido también en la institución es, aparte de la presencia de estos destacados y de diversos conferenciantes de todo tipo y de todo ámbito, la heterogeneidad, ¿no? La heterogeneidad de la misma, en torno a las personas que la integraban. Había de todo, había gente de todos los sectores sociales, había gente joven, gente de antiguos ateneístas, había desde, bueno, me quedaría un poco políticamente incorrecta, más de casa, hasta, bueno,
trabajadores de los diferentes sectores. Era un ámbito muy heterogéneo que además, como os decía, fueron incorporándose. Si repasamos, perdonar, la lista de nombres que estaban en el Ateneo Riojano, nos encontraremos con muchas de las personas que destacaban en aquel momento en la cultura riojana, es decir, pues, cualquier Antonio Fillero, es decir, no quiero tampoco personalizar ni decir muchos nombres, pero estaban allí. Yo creo que en el Ateneo Riojano han estado todos y todas las personas de la cultura riojana. Bien, ¿qué pasó después de esa efervescencia? Muy bien de tiempo, ¿verdad, Maripaz? Sí. Luego hacer un poco de debate y esas cosas. ¿Qué pasó después de esos primeros años de efervescencia y qué ocurrió? Bueno, pues como de nuevo vamos a venir marcados por el contexto, ¿no? Vamos a venir marcados por un contexto en el que van a marcar y que van a tener lugar esas diferentes etapas. También vivieron situaciones de crisis bastante fuertes, especialmente en los años centrales de la década de los 80, en las cuales pues, se temía por la propia desaparición de la institución. Fueron años duros, pero como también, insisto, esos procesos sociales que también se estaban transformando. Es verdad que como después de la efervescencia de los 70, principios de los 80, una vez conseguidos los diferentes objetivos, pues las movilizaciones o ese tipo de cuestiones pues se van quedando en un segundo plano o desaparecen. Bueno, pues no vamos a ser tampoco ajenos, ¿no? Y lo más importante, a mí lo que me destacaría, o lo que destacaría del Ateneo Riojano es su capacidad de supervivencia. Me parece loable, me parece significativo, ¿no? Que sea una institución, que sea un ámbito, en un ámbito como es tan complicado, que haya sido capaz de sobrevivir, o sea, de volver, de regresar tras 40 años de estar cerrado, de no existir, y luego en los momentos también de crisis haya sido capaz de estar aguantando y de esa forma. Bueno, como os decía, son años 80 donde las actividades, los movimientos sociales, las entidades asociativas empiezan a sufrir determinados momentos que luego se cristalizarán más en los 90, pero también va a ir aumentando la oferta cultural de la región y de la ciudad. Evidentemente van a ir creciendo espacios, las propias, por ejemplo, entidades, bueno, las cajas de ahorro, que llamamos otras cosas ahora, pero las propias entidades de las cajas de ahorro van a ir generando sus propios espacios, va a haber otros lugares también de encuentro. En los años 90 va a llegar la universidad y evidentemente ese déficit que teníamos de espacio, de lugares, de puntos de encuentro, pues van a ir aumentándose hasta el punto que la oferta pues va a ser mucho mayor. Aunque el Ateneo Riojano siempre va a estar ahí y, como os decía, además yo creo que una de las cuestiones importantes es que ese valor simbólico que tiene, ¿no? Aunque las generaciones más jóvenes igual ya empezábamos, como os comentaba al principio, a dejarnos un poco de lado este tipo de ámbitos, también porque en la juventud pues, buscábamos siempre romper, o se busca siempre, cuando eres joven, romper con el anterior, pero no es un mal único del Ateneo el haber captado tanta gente joven, sino de cualquier institución o ámbito en aquellos años 80, 90 y luego ya en el siglo XXI pues ni os contamos, ¿no? Lo difícil que es también. Pero bueno, el Ateneo Riojano para mí, como os decía, insistir en esa capacidad de supervivencia y luego, dentro de esos nuevos retos y desafíos, uno de los que me parece más importantes es la rehabilitación de la sede. Cuando la sede se reinaugura, se inaugura la rehabilitación en el 23 de noviembre del 89. Creo que eso dignificó mucho y para los propios ateneístas significó un momento fundamental que en esta sede fantástica y maravillosa, porque nos lo contabais vosotros y vosotras cuando nos entrevistábamos, tal como debía estar aquella sede en los años 80, debía dar, bueno, de hecho en la conferencia de Julio Caro Baroja, no solamente porque venía en prensa, sino porque testigos de esa conferencia decían que claro, la capacidad de carga del piso debía ser, que hubo tanta gente que se temía porque bueno, pues que eso iba a aguantar. Pero bien, como os decía, luego también en la década de los 90 hay un resurgimiento de las actividades del Ateneo, que además van a hacer un esfuerzo muy grande, y yo creo que además en esos momentos de tensión, de transformación de la sociedad y el papel de estas entidades, pues a través de otros vínculos con otras asociaciones, y van a seguir desempeñando, insisto, ese papel central en esa adaptación, a los cambios sociales. Aunque yo insisto, creo que estos espacios y este Ateneo Riojano no ha perdido ese valor simbólico que tenía, sino al contrario, lo ha mantenido e incluso creo que se ha podido hasta reforzar. Y aquí ya
para ir finalizando en unos minutos, voy con ese concepto que os decía anteriormente del valor social, ¿no? El valor social que tiene una institución como el Ateneo Riojano y como lo que representa. Yo creo que la primera conferencia que me tocó impartirla fue en el 98, 99, no sé ahora mismo, creo que fue más bien en el 99, pero bueno, me puedo equivocar, la cabeza no. Pero yo recuerdo que cuando dije a mi familia que iba a venir a dar una conferencia al Ateneo Riojano, pues fue como, ostras, vas al Ateneo, ¿no? Qué honor, qué lujo, claro. Mi abuela que tenía entonces, no sé, 82 años, pues mi abuela había vivido el Ateneo Riojano original y eran espacios que no tenían un valor simbólico. Y es un honor, pues eso, como os decía, formar parte de esta celebración, estar aquí dentro y además una celebración que debe tanto a los socios, porque al final esta es la labor de los socios y socias del Ateneo Riojano y a sus presidentes y presidentas, ¿no? Pues sería de la segunda etapa, que es la que me ha tocado a mí analizar, ¿no? Bueno, pues sería Cerce, Teodoro Sabrás, Jerónimo Jiménez, Miguel Ángel García y luego las tres presidentas, Rosa Herreros, que está aquí, María José Marrodán, Piedad Valverde y Carlos Álvarez. Es decir, el esfuerzo continuado de la labor de estos presidentes y juntas directivas, obviamente, e integrantes de las mismas, que han sido los que han mantenido la institución. Y yo quería terminar por ese valor social con lo que decía Nucho Ordine sobre la utilidad del inútil, que es un ensayo que yo os digo que a mí me parece muy interesante, bueno, pues porque hace referencia a una defensa de las humanidades y de las ciencias sociales en este mundo en el que vivimos, en el que nos encontramos un tanto sometidos a la dictadura del dato y a una tecnocracia que nos deja fundidos, ¿no? Entonces parece que lo que no se puede cuantificar, pues no tiene valor, no tiene sentido. Yo como soy sociólogo más bien cualitativista, pues me revelo contra eso. Entonces, el libro es maravilloso y él dice una cuestión que es todos estos saberes y conocimientos que han sido categorizados como inútiles. Y él dice, además tiene que ver con lo medible y los resultados cortoplacistas, ¿no? Me reía el otro día con Esteban Hernández, el periodista de Confidencial, hablando con él, le decía que claro, que hay determinados sociólogos o politólogos muy conocidos, que no voy a dar nombres porque algunos riojanos ya han dicho, entonces que son muy cuantitativos, son muy del dato y tal, entonces nos reíamos porque decía, no te preocupes, que si coges un estudio cualitativo sacarán las veces que ha dicho la palabra no sé cuál y pondrán el dato porque no sé qué. Yo estoy en contra de bueno, no estoy en contra porque no utilizo encuestas, pero hay que también valorar esta pausa, este detenimiento. Y hay una anécdota fantástica que me encanta, que es la anécdota que él recoge aquí de David Foster Wallace, que es un escritor, era un escritor maravilloso, uno de estos fan terrible que se acabó suicidando en su día, que a los 40 y se suicidó, pero recordar, ¿verdad? Pues, Foster Wallace, o se murió, no le diría. Bueno, entonces, él que era un escritor, pues como os digo, decía Ordine, que en el 2005 dio una conferencia a los graduados del Kenyon College en Estados Unidos, y decía en una breve historia que ilustra de manera magistral el papel y la función de la cultura. Y os voy a leer la historia, que es muy cortita, pero que para mí tiene que ver mucho con lo que representa no solamente las humanidades y las ciencias sociales, sino lo que puede representar una institución como el Ateneo Riojano dentro de ese vínculo con estas disciplinas, o con cualquiera, pero bueno, como os decía. Y había una vez dos peces jóvenes que iban nadando y se encontraron por casualidad con un pez más viejo que nadaba en dirección contraria. El pez más viejo los saludó con la cabeza y les dijo: «Buenos días, chicos, ¿cómo está el agua?». Los dos peces jóvenes siguieron nadando un trecho. Por fin uno de ellos miró al otro y le dijo: «¿Qué demonios es el agua?». El mismo autor, Ordine dice aquí, dice: «El sentido inmediato de la historia», dice David Foster Wallace, «de los peces no es más que el hecho de que las realidades más obvias, ubicuas e importantes son a menudo las que más cuesta ver y las más difíciles de explicar». Yo aquí he buscado un poco forzándolo con el Ateneo Riojano, pero en la defensa de instituciones y entidades de la cultura, de las humanidades, y me parece una reflexión y me parece una historia de David Foster Wallace fantástica que recoge Ordine en su libro y que,
bueno, pues cosas que están ahí, que muchas veces las damos por supuestas y que nos tenemos que poner en valor también, ¿no? Y al vivir sobre todo en este mundo de la prisa, de la celeridad y de la superficialidad, vivimos en el mundo de la imagen, por supuesto, y yo no estoy en contra tampoco de todo esto, porque bueno, yo las disfruto y las utilizo evidentemente, pero son complementarias y necesarias con entidades como el Ateneo Riojano, con instituciones como las que estamos aquí hoy, como esta institución, que para cumplir funciones, como decían ellos, hace 40 años, esas funciones de transmisión de la cultura. Es evidente que ahora hay muchos canales y muchos medios para transmitir la cultura y para transmitir todo, pero no tenemos que perder estas instituciones, estas entidades que cumplen esa función social y esa función simbólica y esa función cultural fundamental. Y son espacios, lugares, puntos de encuentro, espacios abiertos para dialogar, para debatir. Yo aquí he tenido algunos de los debates más bonitos que he tenido en mi vida con gente del público y duros también, es lo que mola. Y donde podamos crear y transmitir conocimiento. Y, insisto, por eso para mí no cumplen ya una función cultural, sino cumplen una función social, ¿no? Una función social acerca de todo lo que se trata, de todo ese esfuerzo que se realiza para llevar a cabo actividades, para llevar a cabo esa transmisión de la cultura y de lo social. Y yo insisto, que no nos falte nunca tener Riojano. Gracias. Los peces de David Foster Wallace no han querido venir, pero bueno, ya habíamos invitado. Se suicidó, ¿eh? Se suicidó. ¿Alguna pregunta para dejado todo muy clarito. Bueno. Rosa. Bueno, como es sociólogo, Sergio, y me ha encantado el punto de vista de la sociología que se ha dado a este tema, pues yo digo que dos aspectos me parecían a mí muy fundamentales a la hora de recuperar este Ateneo en esos años, ¿no? Yo llegué aquí hacia el año 80 y me incorporé a la Junta de don José Díaz, ¿no? Que llamamos Don José Díaz. Y entonces veíamos que había, por una parte, una sed de cultura. Sí. En esa época, después de 40 años de un desierto cultural, no aquí en el Ateneo y en La Rioja, sino en toda España en general, pues a la gente de La Rioja, ¿qué iba a decir el Ateneo? ¿Qué es eso? La gente de la calle, ni la menor idea. Y algunos políticos, algunos intelectuales consideraban que el Ateneo era cosa, como has dicho, del siglo XIX. Eran tópicos, ¿no? Sí, sí. Y también otro tópico importante era el elitismo. Ahí están los del Ateneo que se habrán creído. Los de la cultura. Y eso se ha venido soportando por parte de esta entidad muchos años, hasta hace muy poco. Ahora estaban cambiando las cosas, pero hace muy poco ha habido esos tópicos, esos hándicas que han supuesto eso, pues una especie de paro o frenado ante muchos avances que se pretendían en el Ateneo. Entonces, yo creo que eso se va variando, pero también lo que tú has dicho, ahora, como has terminado, el Ateneo es el sitio, el lugar de la palabra. Y a mí me encanta la casa de todos y el lugar de encuentro, ¿no? Prefiero Ortega, que era muy ateneísta, que como su lema era "soy yo en circunstancia", ¿verdad? Esa circunstancia también la hacía ateneísta. Es decir, el Ateneo vive dentro de España, y en España lo más importante, digamos, que es el diálogo, el encuentro, la tertulia. Decía Ortega, cuando se juntan unos cuantos españoles, enseguida surge la tertulia. Y cuando empiezan a dialogar, ya han fundado un Ateneo. Eso era lo que decía. La circunstancia de España es ser dialogante, es unirse y, claro, si ya eso lo enfocamos culturalmente, hay que buscar ese lugar de encuentro cultural que es el Ateneo. Pero ahora la palabra parece que se pierde en función de las nuevas tecnologías, como tú has dicho, ¿no? Ahora ya se sustituye, digamos, con la palabra escrita en la pantalla del ordenador y lo de pantalla en los móviles. Pero vamos, yo creo que esto puede ser compatible, ¿no?, con todo esto. Eso quería comentar, nada más.
Sí, gracias Rosa por tus palabras, y yo con respecto a lo que decías del elitismo, es cierto en el sentido que es la visión también que, bueno, antes decíamos lo del franquismo sociológico, de los 40 años del franquismo también denostaron mucho a la cultura, el mundo de la cultura o un mundo de la cultura X frente a un mundo de la cultura Y. Y evidentemente todavía seguimos arrastrando esos conceptos de elitismo. También es verdad que a veces las élites culturales tampoco han sido a veces muy cercanas a la sociedad, y lo estamos todavía viendo. Ahora, por ejemplo, en los últimos años, desde todo el proceso de legitimación de todo el sistema, a partir de 2008, se ha visto un abismo ahí bastante fuerte entre ciertas élites culturales y la sociedad, que no responden igual con los propios. Hay muchos artículos sobre gente como Javier Marías o Pérez Reverte y algunas cosas que dicen que generan mucha tensión, así como otros intelectuales o otros ámbitos de la cultura, pues que estuvo era grandes, pero en Santos Ochoa y tal, tiene otra percepción. Pero sí que es verdad que se juntan esas dos cuestiones, ¿no? Por una parte, como tú bien decías, veníamos de donde veníamos y el franquismo se especializó en eso, en denostar la cultura. Es decir, la cultura es lo que te da la capacidad de ir para pensar por ti mismo, te da esas herramientas, esa formación. ¿Y qué más quieres? Que no pienses por ti mismo, no quieras que pienses por ti mismo. Entonces, claro, pero luego también en ciertos grupos también han tenido, bajo mi punto de vista, su parte de culpa, no que han tenido Riojano, sino en general en la sociedad. Pero veníamos de donde estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que ahora mismo esas instituciones, yo creo que se han ido abriendo mucho a la sociedad con los años. Es decir, y es que además cambió la sociedad afortunadamente, y creo que, claro, estoy generalizando, pero hemos podido llegar a niveles de acceso a la cultura que antes eran realmente insospechados. También otras cosas, evidentemente, ¿no? Pero las TICs en ese sentido puede ser una ayuda para mucha gente para acceder a productos y herramientas culturales que antes eran inaccesibles, ¿no? Pero yo coincido contigo, necesitamos compaginar, como he dicho y como tú bien has afirmado, las nuevas tecnologías que para mí son un avance fantástico, pero como un medio, no como un fin. Claro, es una herramienta. Pero eso no es el cuerpo humano. No, pero yo insisto, es un medio. Sí, es un hándicap, pero lo que no podemos. El problema que tenemos con las TICs es que las hemos convertido en un fin. Es decir, esto es lo que vamos a ese camino desbocado. Y eso nos pasa, por ejemplo, mucho en el ámbito educativo. En el ámbito educativo, yo siempre les digo a mis estudiantes que las TICs están bien como herramienta, como medio, pero como fin. No podemos, porque si no, vamos a ir hacia la herramienta en vez de utilizarla para aprender, para obtener información, conocimiento, etc. Y es muy complicado combatir esta tendencia, porque realmente pues, estamos en un mundo tecnológico en el cual pues, hemos confundido ya el medio con el fin, y ahora ya es como todo, venga, y tienes ese problema. De hecho, bueno, yo no estoy en contra de la tecnología, pero creo que los lugares de encuentro físico, esa sociabilidad que decíamos, pues en las redes sociales o a través de internet tiene otra naturaleza distinta o diferente que podemos hablarla. Y necesitamos estos espacios de debate, de encuentro, y que sí, que vamos todos como las motos. Yo tengo 2 hijos, no puedo estar en todo lo que quisiera estar en la vida porque evidentemente no me da y aprendo muchas cosas, pero ciertamente pues las conferencias, los debates, como tú bien decías, que decía Ortega, el vernos las caras, eso para mí tiene que tener un valor. Y hay mucha gente que le da ese valor. Claro, las generaciones jóvenes son nativos digitales, entonces claro, están en otro chip. Entonces yo creo que también, pero es nuestra responsabilidad. Yo creo que al final nosotros como docentes tenemos la responsabilidad de, claro, es fácil decir, no, es que no vienen porque solamente quieren ver todo en YouTube. Ya, bueno, pero algo también tienes que hacer tú para que vengan a los sitios. Nosotros lo decimos por las conferencias que montamos en la universidad, que tampoco van. pero algo también tendré yo de parte de culpa, ¿no? No solamente, no, es que la culpa es de ellos. No, perdona, yo también tengo que tener alguna responsabilidad en esto. O sea, no solamente, si no vienen tal. Y una vez les pregunté a unas alumnas que por qué no iban a cosas que se organizaban en la uni, o en otros ámbitos, que les podía servir para no a escucharnos hablar de música, que igual es una tontería y dicen, bueno, pues tira, no voy porque esto es un imbécil, no hablar de música y ya está. Pero sí que, por ejemplo, cuestiones relacionadas con su profesión. Y claro, entonces me dicen, no, es que, joder, pues traer gente que nos guste. Entonces yo le dije, bueno, ¿y quién te gusta? Y dice, no, pues traer otra vez a José Antonio Marina. Y digo, bueno, pues Antonio es amigo mío, pero no le puedo estar llamando a mi gato todas las semanas y no va a querer. Entonces, claro, es como, hay que preguntarles también, como cuando estuvo José Antonio Marina en
año y pico, lo llenó el salón de, vamos, la sala, sí, lo llenó, lo petó, y realmente estaba todo el mundo encantado. Pero claro, me dicen, ¿te dejas a Antonio Marín a todos? Digo, sí, ya, y a Pearl ya, ¿no? Como a los Foo Fighters, o a los Stones, o a Bob Dylan. Pero sí que es verdad que tenemos que escucharles a ellos, porque cuando van a una conferencia y les estimulas, pues yo creo que llegan. Ahora, es una labor difícil y por eso no nos tenemos que rendir. Pero, y tampoco, yo creo que lo bueno es que hemos superado ese concepto elitista de la cultura, me da la sensación que eso ya se ha superado, aunque todavía, insisto, creo que quedan restos, y que sí que se hizo mucho daño, pues políticamente en los 80, porque claro, la visión es esa. Y luego las TICs, complementario, es un medio, no es un fin. Para mí tiene que ser un medio, insisto. Ahora está, yo la defiendo, pero como medio. Bueno, vamos a ver, a mí tu disertación, mi disertación en la conferencia me gusta más. Me parece bien, me ha gustado, porque si no me ha hecho rememorar pues una historia aparte de mi vida, que yo la he vivido aquí en el Ateneo. Pero lo que no te voy a perdonar es que digas que el franquismo fue un paréntesis. No se puede decir que fue un paréntesis, una cosa tan bestial, tan salvaje, tan inhumana. Cuando hasta aquí no tocamos nada. Cuando estamos en los años 80, cuando hacemos la transición a partir del 76, cuando estamos en los años 70, que seguimos con el 80, que seguimos con la transición, y aquí se están empezando a dar los primeros pasos para reactualizar el Ateneo, que entonces había servido incluso para, en lugar de ensayo, para hacer algunas comedias. Yo ensayé aquí en aquellos una obra al menos que yo recuerdo ensayamos aquí. Cuando todo esto está sucediendo en este país, culturalmente hablando, es un desastre. La gente cuando dice que la tenían los ateneístas y demás, lo que está haciendo es en un momento determinado echar mano a la memoria histórica, a la memoria social. No están hablando del Ateneo actual, están hablando del Ateneo de 40 años. Es el que marcó todas las pautas que marcó y demás. El Ateneo nació con muchas dificultades, y dicho que mejor Rosa de los que estamos aquí es Rosa. Y fue Rosa la que, afortunadamente, todo hay que reconocer, y algún día habrá que reconocerlo públicamente y bien reconocido, la que realmente salvó en Extremis al Ateneo. Entonces, podríamos ser enemigos, que no es el caso, y diría lo mismo. Diría lo mismo. No, pero puedes seguir, o sea, no... Entonces, nosotros lo que sí hemos tenido ha sido mucha confusión en este país, y seguimos teniendo mucha confusión, porque a partir de los años 80 todo se precipita y todo cambia. Estás comentando que ahora en día ya los lugares de reunión en España. Yo tengo aquí, puede estar aquí en el TT y puede estar en mi reunión o cualquier otro grupo social de esto. El tema de la cultura, que tú también lo planteabas, es que la cultura siempre es atacada. Tenemos, lo primero que tuvo fue un problema con los mismos políticos, políticos demócratas, de comillas, desconfiaban del Ateneo. Y no digo políticos de derecha, sino de izquierda. Políticos demócratas que desconfiaban del Ateneo. Y yo les decía, pero ¿cómo puedes desconfiar del Ateneo? Es una institución cultural, claro, pero lo que querían era historia. En realidad, los políticos lo que quieren es cultura, la que ellos entienden, para que todo el pueblo siga siendo culto, para manipular. En fin, es un poco todo esto. Hemos andado, hemos caminado y estamos aquí. Pequeña reflexión. Gracias. No, con respecto al franquismo, el paréntesis, no le quiero quitar la carga del franquismo que tiene al haberlo llamado paréntesis. Igual no es un término de real con respecto a la historia del Ateneo, de los años 22 a 36 y luego al 77, pero para nada, perdóname. No, que por favor, no. Para nada le quiero quitar la carga que tiene el franquismo, que es algo horroroso, terrorífico y que todavía nos sigue marcando a
fuego, como tú bien has dicho, en el ámbito además del ámbito de la cultura, ¿no? Yo creo que considerarlo un paréntesis realmente, pues no, se suele hacer. Realmente la democracia en España fue la Segunda República y eso fueron 5 años por España y luego ya vino lo que vino. Entonces, como el concepto me refería fundamentalmente a la historia de la Ateneo como institución, no a la historia de este país, cual sí también lo he puesto por aquí, pero por comprobar luego, pero no le quiero quitar a llamarle paréntesis, ni mucho menos la carga que tiene terrorífica y que todavía yo creo que en España seguimos. No considero que España sea un estado franquista como Puigdemont, pero hay resortes todavía sociológicos, como decimos, y eso es una pena. Y yo creo que la política cultural del gobierno sí hay mucho. Sí. No. Las cosas como son. No. Son auténticamente despreciables. La Aquí en La Rioja hay que decir que no tenemos consejería de cultura. No tenemos. Fuera con ella. Y nadie protesta. No, yo estoy de acuerdo con. O sea, sí que. Pero tú lo has dicho antes perfectamente. Es decir, el uso que se hace de la cultura. Hemos asistido a 40 años de democracia en España, que seguramente hay gente que está estudiando cuál ha sido el uso y el abuso de cierto concepto de cultura, pero me da igual, no soy sospechoso, desde el ámbito del Partido Popular o desde el ámbito del Partido Socialista. Es decir, me da igual los gobiernos que ha habido. Es decir, y tú lo has dicho perfectamente, el Ateneo Riojano está recogido, generó también muchas discrepancias o muchas dudas por parte de políticos, de demócratas, como bien decías, en el ámbito de la izquierda. Pero es que con respecto al tema de la cultura, yo creo que la patrimonialización que hace el poder, cómo lo patrimonializa la cultura y cómo lo intenta patrimonializar, bueno, al final es terrorífico y lo hemos vivido. De hecho, una de las cosas que sí que ocurre a partir de 2008 y de 2011, si tampoco entrará, también podríamos debatir sobre esto, pero realmente romper un concepto de cultura que mucha gente nos socializamos con él, en los años 80. Yo me socialicé con un cierto concepto de cultura muy vinculado a unas opciones y unos valores muy vinculados, y no voy a negarlo, al país, a la SER, a Prisa, a una serie de contenidos culturales muy marcados, es decir, y eso es así, muy difundidos además por el gobierno del Partido Socialista. Luego llegó lo que llegó y bueno, ya eso, pero yo estoy contigo de acuerdo, o sea, nosotros aquí lo peor de todo esto es que la cultura no se entiende desde el punto de vista de la diversidad y de ese diálogo, sino se entiende desde que yo pongo mi cultura y mi cultura es la que patrimonializo y la que quiero difundir y tal. Hombre, ahora, por lo menos yo creo que en este sentido, aunque Internet nos pueda parecer lo contrario, no lo es decir, las opciones son las que son, pero en ese sentido, bueno, pues es una lucha cultural, evidentemente. Y necesitamos estos puntos de encuentro y de reunión, yo lo tengo muy claro. Sí, como tú bien decías, es las redes sociales, pero si no nos vemos las caras, es complicado. Ahora, lo de la cultura, totalmente de acuerdo contigo, o sea, no lo voy a... Creo que es una cosa terrorífica y que lo estamos padeciendo, y que con 40 años de democracia, el tipo de cultura que se ha generado, o de industria cultural, como quieras llamarlo, cultura es tremendo. Y bueno, ahora ya es terrorífico. Yo soy también coincido contigo. Es que en el ámbito cultural estos 40 años que hemos recorrido son negativos. Porque no se han creado estructuras culturales. Eso sí. Y no se ha permitido crearlas. Porque en cuanto una estructura cultural ha empezado a funcionar, se han quedado. Es que el problema es que se ha basado en eso, se ha basado en el clientelismo. Y yo creo que claro, pero el clientelismo no te permite... No, pierde la independencia. Esa es la palabra, clientelismo, efectivamente, el seguir, el borreguismo. Las redes sociales, ¿en qué consisten? Pues en crear muchos borregos, digamos, sumarse a. Y sin embargo el Ateneo lo veo, por decir un poco, que sea un área de debate, no únicamente de diálogo entre dos. Lo he visto, yo que viví los años del posfranquismo, desde otros sitios y en otros puntos de vista, lo he visto actualmente como un sitio atemporal. Sí. Me gusta esa palabra, atemporal, humanista, lleno de sensibilidad y que puede acoger a todo tipo de personas. O sea, no tiene por qué ser ni político ni social. Yo cuando hacen conferencias por ejemplo, de Egipto, yo no soy ningún letrado en ello, pero tengo amigos que les gustan, los he mandado para que vengan a estar aquí y dicen, es una maravilla lo del Ateneo. O sea, les crea un enraizamiento en la cultura, en el humanismo.
y les crea un foro de debate, y es lo que hay que primar en este caso. Ese concepto es muy interesante del humanismo. Yo creo que también, como os decía, lo que decía Ordóñez en ese sentido, para mí ese concepto de humanismo sí que refleja, y bueno, sí que es verdad que al final el problema que estructuras los nombres, nunca me acuerdo el nombre. Soy victoriano. Entonces, gracias, perdón. Como decíamos, el problema que tiene Internet sí que es un problema que es la simplificación del discurso. Y luego, evidentemente, Internet está generando que todo funcione como espejo. Es decir, porque yo al final en Internet voy a las redes sociales, donde voy a Facebook o a Twitter, donde están todos los que piensan como yo y todos los que reafirman mi posición. No voy a tener a gente que tenga una opinión diferente a la mía porque, ostras, hacen no pensar a la gente, buscar soluciones, es fácil. Entonces, claro, es más el Ateneo es más de reposo, de gente, digamos, ya con una edad, con otra forma de pensar. Y los jóvenes hoy en día, pues lógicamente buscan la rapidez, igual que nosotros cuando fuimos jóvenes. La rapidez, la solución, aunque grande soy, y sin embargo nosotros no buscamos ser grandes, sino buscamos ser un poco más felices y tener más cultura, ¿no? Sí, pero fíjate, lo que decías del reposo, es decir, hay un libro fantástico que yo recomiendo que es el de Juan Sotribas, en las redes, que habla de este fenómeno sobre todo el tema y además analizar sobre todo el seguidismo que tenemos. Y al final lo que va es a reafirmar el discurso que tú tienes y no confrontarlo con otra opinión, con otra visión. Y eso es lo que te permite en un espacio como este, o incluso te lo podría permitir Internet si no fuese toda la velocidad que vas. Y ¿por qué triunfan tanto la posverdad, las fake news y todo este tipo de cosas? Porque al final te crees más a lo que dice la red social que lo que eso. Al final dices, ostras, botina por portales, me lo han puesto en Facebook, pues está botina en portales y está ahí, y dices, oye, pero esto no está, ya, pero está. O, bueno, hablando de cosas más serias, pues todo lo que ha pasado con todo este concepto de la posverdad, claro, al final hemos perdido, se ha perdido esa capacidad de reposo o de diálogo, pero eso también el sistema te lo está inculcando. Al final tú estás ahí en dos medios de comunicación. De hecho, para mí una de las cosas más terribles que ha pasado en España es la depauperización de los medios de comunicación generalistas. Es decir, han perdido una calidad y una pluralidad, cosas agigantadas, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido es tremendo y lo que está ocurriendo es muy duro. Y claro, al final, tú dices, no, es que hay muchos medios digitales, ¿cuál es el Confidencial, el Edo.es, el OK Diario, el otro, el de la Voz, hay muchos, pero son minoritarios, no nos engañemos. La gente sigue leyendo. Yo voy a Valencia, veo los mismos artículos en Valencia que en la Rioja, fuera de la empresa de Valencia, porque pertenecen al mismo grupo. Entonces ponen los mismos artículos en todos los. O sea, no hay variedad, incluso en el ABC. Me ha gustado mucho la conferencia, sobre todo el final. Se ha dicho que Ateneo es un lugar abierto a lo social. Yo es así como lo veo, o sea, por eso me dice el ateneísta también, ¿no? Porque yo he visto, o sea, como el Ateneo, quizás, antes yo no lo he conocido, solo es lo que está escrito, pero yo no lo he conocido por edad, pero efectivamente yo creo que ha sido años atrás un poco elitista, mientras que ahora yo he visto cómo se ha abierto a la sociedad y es un lugar no solamente de la palabra, sino del sentido crítico, que para mí es muy importante, ha sido y sigue siendo muy importante la sociedad, el sentido crítico. Y en esta mesa y en estas sillas, o sea, yo he podido escuchar a gente muy crítica que te hace pensar, te hace descubrir nuevos planteamientos hacia un cambio social y no solamente te quedas en lo cultural, porque lo cultural también está. Te vas a Ibercaja, tienes cultural, te vas a la Universidad Popular, tienes cultural, te vas a... tienes cultural. Ahora mismo, ¿y qué es cultural? O sea, ahí está el interrogante, que es un poco lo que decía este señor. Por eso, yo, el punto de vista que quiero dejar aquí y que quiero compartir con vosotros es que creo que el Ateneo está dando un giro, en este 40-40, dando un giro hacia lo social que me parece acertadísimo y que no pierda este rumbo de lo social y lo crítico, dejar paso a lo crítico y a todo el mundo, pero sobre todo eso, a hacer pensar a la gente, un lugar de libre pensamiento donde se pueda decir lo que piensas, pero con una finalidad muy concreta, encontrar un mundo mejor, y un mundo mejor que siempre ha sido la crítica lo que ha tenido que, y no lo elitismo de antes, que a lo mejor era adornar un poco la crítica social del momento, darse 4 palmas a las entradas y aquí, y aún así, como tú muy bien has dicho,
aún así se desconfiaba que era Ateneo, pero quizás se desconfiaba a lo mejor porque subyacía algo pensando de que cuidado que aquí hay muchos subversivos. Sí, gracias. Muchas gracias por tu reflexión y por tus palabras, ¿no? Bueno, yo creo que el Ateneo Riojano, yo por el trabajo que hicimos y tal, yo creo que siempre ha sido un lugar abierto. Creo que también ha cambiado también igual el concepto de cultura, como decíamos antes. Es decir, por ejemplo, es que tengo aquí el dato de las actividades que hicieron del 90 al 98, es cuando terminamos el estudio nosotros, y del 90 al 98 hicieron 292 conferencias y coloquios. Es una barbaridad. Es decir, y estoy convencido que aquí había todo tipo de Perdona, nunca se ha preguntado a la gente que ha venido ni qué cree ni qué piensa. Se ha abierto las puertas a todo el mundo, lo que pasa que ha costado integrar en la sociedad y que la sociedad sepa qué es un Ateneo, para qué sirve y qué es la cultura y para qué sirve. Y eso también es importante, ¿eh? Pero yo creo que, vamos, en lo que yo tengo idea de este Ateneo, no he visto elitismo por ningún sitio. Sí, quizá sea otro cambio, otro derivar hacia otro tipo de hacer cultura, porque no sé, cada junta directiva, cada época tiene sus exigencias y por tanto ante las demandas sociales también el Ateneo ha estado siempre dispuesto a responder y quizás sea esa evolución de lo que se habla ahora, ¿no? Pero como elitismo no lo he conocido yo en esta casa. Y otra cosa, hace muchos años que tenemos, pues como 30 años, una tertulia abierta a todo el mundo a final del mes. Tratamos temas de actualidad, no solamente del Ateneo, sino amigos de La Rioja y Fundación ANCE, hace muchos años. Se tratan temas de actualidad, temas interesantes para nuestra sociedad, y es totalmente abierta, es una tertulia donde se recogen opiniones muy diferentes, es un intercambio de verdad de opinión, es un enriquecimiento personal con las opiniones de los demás, es tolerante, es abierta, y sin embargo, pues está teniendo muy poco éxito, muy poca asistencia. ¿También se deberá al elitismo o a la cerrazón ideológica? No, está totalmente abierta. No, yo creo que lo que se refiere el compañero... Que hay mucha competencia también. Sí, competencia es mucho más, claro. Pero lo que se refiere al compañero, yo entiendo que lo que yo creo que ha habido es un proceso como de democratización de la cultura, de la accesibilidad. Yo creo que también es cierto que en el pasado, y por también la educación que hemos recibido, y en especial que hacemos, ¿no? Decías que lo del ese franquismo, pues claro, yo creo que había como una especie de bipolarismo hacia la cultura. Por una parte el rechazo, por parte de la sociedad, el rechazo en primera parte de la sociedad, el temor, y por otra parte también el respeto de decir, ostras, esto es como, pero claro, al final no había tanta accesibilidad. Yo creo que ha habido un proceso más eso de la accesibilidad y de poder acceder coincidiendo con Anselmo en su reflexión sobre cuál ha sido el proceso también cultural del país, ¿no? Pero eso sí que creo que ha sido un ámbito muy abierto, pero hemos cambiado también la sociedad. Al final, nosotros cuando analizamos todo el proceso vimos que se trataban todos los temas habidos y por haber y todos los ámbitos y tal, y de cualquier tipo de institución, asociación, pero ha cambiado nuestra visión sobre la cultura y sobre estos espacios. Yo creo que la sociedad ahora no le tiene tanto, por decirlo así, voy a decir respeto, porque respeto se tiene ese valor simbólico, sino tanto como esa imagen de lugares cerrados, complicados, donde la gente, bueno, esto no son sectas, por decirlo así, ni mucho menos. Y eso sí que igual antes tenías esa sensación de, ¿cómo voy a venir? Mi abuelo, que era un señor de Muro de Aguas, que vino aquí en el año 49, pues aunque no me leía los periódicos y tenía un concepto de la cultura y tal, te diría, ¿cómo que ve y que hace nada tenía riojano si soy un obrero y un jubilado de una fábrica? Y tenían ese concepto de la cultura de tal. Pero sí que es cierto que yo destacaría cómo la tenía sido capaz de adaptarse a los tiempos de instituciones. No conozco las historias, lo hicimos en su día, pero no recuerdo. Pero imagino que habrá tenido en otras partes de España que habrán desaparecido o habrán perdido mucha parte de su función porque no han sabido adaptarse a los tiempos, instituciones de ese tipo, adaptarse a los tiempos, porque aquí en La Rioja estuvo también tenido de Armedo, lo recordar en su día por lo que trabajó Carlos, pero ha sabido adaptarse, como tú bien decías, ¿no? Y yo creo que también esa dimensión social en su conjunto la ha tenido. Y ahora, pues aquí estamos. Yo aquí he visto conferencias y mesas redondas que hemos estado 100 y pico personas
el mes pasado de mayo estuvimos con la de despoblación y se llenó también. Bueno, otras muchas que recuerdo que he estado como público o como participante. Entonces yo creo que hay que seguir valorando y apostando por ello. El elitismo, yo creo que ahora el elitismo está en otros sitios. Sí. Y está para bien o para mal, ¿no? Pero vamos, el Ateneo Riojano, vamos, ha sido, según nuestra investigación, yo creo que cambia la visión que tenemos, fíjate, mi opinión, ¿eh? Pero vamos. Ahora voy a decir una anécdota, que es lo que me resulta ahora a mí el Ateneo y que es lo que focaliza que se haya hecho tan popular, digamos, aunque la gente no lo conozca, pero se puede escuchar sí, a perdona, sí, yo por ejemplo creo que el Ateneo se lo ha conocido siempre, a nivel social, no en el sentido tal, sino ese concepto de Ateneo, de los lugares de la cultura, del lugar de la cultura, sí. O sea, igual los chavales jóvenes y la gente... Alimentarse, sí, digamos, es alimentarse. Mira, lo comento por lo siguiente. Hubo una intelectual cinematográfica catalana que vino a hablar de La señora sin sombrero, que estuvo fantástica en la conferencia. Pero luego eso no quiere decir, yo me puse a hablar con ella en un sentido democrático, en el sentido del problema que existía en Cataluña, y me salió en el fondo, cuando las señoras sin sombrero eran españolas, porque lo de español, ya no tenemos que hablar nunca de Estado español, sino de españolas que habían luchado por la cultura y demás, y hablaba de ellas, y yo en el fondo lo que vi, hablando con ella, es que era una independentista total y absoluta. Me quedé. Y a la semana siguiente, como cosa curiosa, o a las 10 días, había una conferencia y yo me quedé abrumado. Porque es que es lo bueno, hay que escandalizarse de vez en cuando. Si no nos escandalizamos, nos sentimos. De una monja, digo, ¿qué coño pinta aquí una monja en el Ateneo? Una monja independentista. ¿Lo sabéis? ¿Estuvisteis alguno? ¿Estuviste? Yo estuve pensando en venir, a ver qué dice, a ver cómo digamos, eso me parece una barbaridad. Y al final dije, no, que no vengo, que voy a debatir y voy a tener problemas, porque ahí no hay nada que hablar. Hay gente con la que no hay nada que hablar, también es verdad. Pero es bueno escandalizarse. Siempre hay que hablar. Claro. Yo creo que hay que hablar siempre. Estuvo muy interesante, Muy interesante, pero... Bueno. Yo soy partidario de hablar con todo el mundo, bueno, excepto con Pipingo, que no, con sus versiones al que hace, pero bueno, también con él hablaría. No, pero yo creo que es que los espacios de... Así sois más de Pipingo, los espacios de encuentro, los espacios de reflexión son eso, y yo creo que sí que con todo el mundo hay que hablar, porque si se hablase más con la gente, pues tendríamos más capacidad de ser críticos al final, ¿no? Y cuestionarnos a nosotros mismos fundamentalmente. Yo creo que en ese sentido eso es lo que hace falta para ser sociedades críticas, que como decía Anselmo, igual al sistema no le interesa para nada que seamos autocríticos ni críticos, porque vamos, al final a mí lo que me importa es que me pongas en el Facebook que el uno es un no sé qué y el otro no. Entonces, pero así que yo creo que eso es lo bueno, como tú has dicho, pues tú hablas con esta señora y vas y es una independentista de todo lo que puedes dialogar y digo, sí, puedes dialogar también, aunque no llegues a un acuerdo. ¿Sabes lo que nos pasa a los españoles? Que no le llamamos a las cosas por su nombre. Estamos pensando en lo que puede pensar el otro cuando yo hablo. Y cuando hablo de España mismo, sí, lo que he comentado. Y me parece horroroso. Una cosita que te iba a decir, que ya esto, digamos, como gracia. Te ha faltado decir que en el momento de la identidad riojana, Carmen Jesús Iñaki. Se lo he dicho yo. Ya ha faltado ese puntillo. Yo pensaba, lo va a soltar. Sí. No, siempre lo suelto y siempre le conozco ese valor, pero Hombre, sí. por favor. Muy bien, ¿eh? Atrás una pregunta. A mí de pequeño me gustaba jugar al fútbol y creo que lo hacía incluso bastante bien. Y ahora no veo la tele, porque la gente que nos gustaba jugar al fútbol, incluso lo hacíamos bien, no salimos en la tele. Ya no existe la liga porque es el Madrid y el Barcelona. De la misma manera o de manera parecida, se establece una relación, pienso, entre una especie de centro que está por allá y a través de los medios de comunicación con los de abajo disueltos, uno a uno. Cada uno se le puede sentar en su sofá y establecer una relación corta. O cada uno se puede sentar delante de la pantalla de su ordenador
y establecer una relación con. Quiero decir que esas tendencias tienden a disolver la comunidad, una, otra y otra, los distintos tipos de comunidades, bien sea un pueblo, bien sea un grupo de amigos, bien sea cualquier tipo de asociación. De tal manera que incluso esas comunidades quedan, estoy esquematizando, quedan como residuos, como lugares apartados, marginales, y simultáneamente ocurre que en el plano económico también se establece la relación de uno con su banco, con el centro comercial, con el Banco Central Europeo, etc. Es decir, aquella figura que antes podíamos llamar rey absoluto o Dios, establece una relación, pretende una relación biunívoca con cada uno de los individuos, reduciéndolos, por tanto, a objetos que cuando se mueven, es decir, que cuando no funcionan en esa línea, ocurre aquello que me ha hecho gracia que habéis dicho por aquí un par de vosotros. Dice, despierta sospechas. Claro, todo despierta sospechas. Por Dios, todo les despierta sospechas a los mismos que son esos. Entonces, lo que a mí me parece positivo en este tipo de cosas y en otras que existen en la ciudad es que efectivamente se configuran un tanto como núcleos, como ámbitos de resistencia. Es decir, hay una afirmación de la suma de Dios, es decir, de nosotros, no la mera suma, sino la suma inclusiva de los Dios, los nosotros, en esos grupos. Pero antes he hecho también una referencia a que eso que ocurre en el plano de la interrelación intelectual, mental, informativa, estética, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si no sales en Babelia, no te leen, por ejemplo. Sí, tiene razón, sí. Un ejemplo de eso. Entonces, yo veo un problema en sitios como es el Ateneo, veo un problema porque eso siempre es, eso que es descrito muy sistemáticamente, siempre es dinero. En ese tipo de relación siempre hay un elemento que está funcionando, que va de abajo arriba, de arriba abajo y dando vueltas, es decir, circulando. Se llama circulación, es decir, la circulación económica. Siempre hay dinero. Entonces, un sitio como este, en que no hay dinero, u otros en que no hay circulación mercantil, y en último término dinero contante y sonante, siempre tiene un ámbito muy restringido, inevitablemente restringido. Ese factor de resistencia que a mí me parece fundamental, probablemente porque como me hago viejo, resistencia es supervivencia, al mismo tiempo, es decir, la resistencia biológica, todo es entramado, esta especie de oasis tienen un valor para mí fundamental, pero siempre están en el riesgo, que es lo que ocurrió aquí en los 80, por ejemplo. Yo me pasaba la vida ahí enfrente y casi nunca pasaba aquí, era cuestión de atravesar la calle. El problema, por ejemplo, en esos años, mira, tú has hablado del 70 y pico, del 77, 75, 77. Yo llegué aquí a Logroño a trabajar en el otoño del 79 y comentando con amigos, es como la ciudad, como la ves, que decía, la ciudad está muy bien, lo jodido es lo que no hay. Claro, lo no existente era. Entonces, yo creo que ese es un problema fundamental. Es decir, la interrelación de esos núcleos de resistencia, yo lo veo así,
esos núcleos de resistencia, de tal manera que puedan funcionar como núcleos de resistencia de los individuos, acoger iniciativas, etcétera, etcétera. Yo recibo el boletín todas las semanas y veo que la verdad es que el problema es que hay cosas que a mí me interesan muy poco. Y pienso que a mí que me interesan muchas cosas, si esto me interesa poco, ¿qué ocurre? Es decir, el problema de la participación. Hay un montón de iniciativas de por ahí fuera, de alrededor, que no tienen lugar para expresarse, que nunca encuentran sitio donde expresarse. Entonces a mí me parece que más que una política, una estrategia de recoger iniciativas, intereses, afinidades, etcétera, etcétera, que están por ahí en el medio, me parece que es fundamental. Si no, las cosas de este tipo se agobian, porque si no producen dinero, tendrán que producir. Lo que no producen, ya sabéis, se mueren. Pero intenta llegar a algún sitio. Gracias por donde arrancar. Primero, yo creo que el tema de lo que decías del tema del... Yo creo que las tecnologías pueden suplir la comunicación, o sea, pueden ayudar, mejor dicho, sí, pero lo que decir porque puede ser un mecanismo, bajo mi punto de vista, un mecanismo muy interesante para comunicar y conectar a las personas a nivel de generar redes, que tú decías, esos nudos. El problema que tienen es, de nuevo, para qué lo utilizamos, y de hecho el problema subyacente son los valores individualistas que priman en la sociedad. Es decir, al final, las tecnologías, si tuviésemos otro tipo de valores más colectivistas o más colaborativos, yo creo que podrían funcionar perfectamente bien. Ahora, el problema es que tenemos unos valores de sociedad hiperindividualistas, que es la que el sistema nos ha metido y lo hemos comprado. O sea, no vamos a quitar nosotros la culpa, no, el sistema tiene la culpa, no, tú lo has comprado también. O sea, yo lo he comprado y tal. Y luego, con respecto, bajo mi punto de vista, creo que es fantástico que yo pueda trabajar con compañeros y compañeras de cualquier lugar del mundo sin necesidad, es una cosa fantástica y maravillosa. Y de la misma forma, estos lugares de resistencia, que me parece muy acertado esa definición, puedan también funcionar y puedan interconectarse y puedan conocer y saber, cosa que antes era totalmente imposible porque no existía el medio. Y por otra parte, lo que tú decías del tema económico, sí, la supervivencia de instituciones o de entidades o de foros o de ámbitos como estos, pues ya sabemos cómo esa estructura que esa gente, o sea, la cultura no es autosuficiente en este país, lamentablemente. Entonces, evidentemente, precisas de ciertos procesos que tal. Evidentemente, si el sistema te permite ser crítico o más crítico, es donde está la cuestión, y ahí está. Pero yo creo que los espacios de resistencia, como tú decías, y los lugares de resistencia, al final los hacemos los individuos, las personas, en esas comunicaciones que establecemos, esas relaciones, esa sociabilidad. Tendremos que ser conscientes de eso. Pero también tampoco creo que anteriormente fuésemos mejores. Vamos, no creo que son situaciones en las que no me refería porque tú lo hayas dicho, ni mucho menos, ¿no? Sino reflexionando sobre lo que tú has comentado, y que también ves también lugares de resistencia en otros ámbitos, incluso los jóvenes, ves cosas que hacen, que ellos también, pues cómo se organizan, tal. Los jóvenes se nos hemos dejado un rudo, también tengo que decirlo, o sea, es una opinión personal. El otro día me chillaron por decir esto, o sea, que se sintieron ofendidos, en otro ámbito se sintieron ofendidos y dijeron que no te estoy echando la culpa a ti, yo como sistema, como sociedad. Pero bueno, los lugares de resistencia me parece también que existen y que se pueden seguir generando. Y eso yo creo que eso sí que es cierto. Ahora, la comunicación, el comunicarnos, para mí son los valores individualistas los que marcan el hecho de que las tecnologías sean utilizadas de una forma u otra. No el hecho, o sea, no que existan, o sea, es solo un medio. Si lo ponemos a servicio de un valor individualista, pues vamos mal. Pero yo me entero de muchas cosas que no puedo ir, lamentablemente, o difundo o hago, o intento saber y conozco lo que hacen unos otros, gracias al Twitter, gracias al Facebook, y me parece fantástico. No puedo ir a las actividades de Ateneo porque mis
mi conciliación de la vida familiar laboral no me lo impide el 90% de las veces. No puedo ir a actividades que hace Amigos de La Rioja o Francia Riojanista o cualquier otra entidad porque tengo unas responsabilidades familiares y laborales que son demoledoras en ese sentido. Pero me entero, conozco, sé lo que van a hacer, sé lo que están haciendo, sé lo que están haciendo aquí y tratas de difundir también. Y la gente sabe, yo creo que eso es lo bueno que tiene las tecnologías. Ahora, insisto, los resistentes siempre han sido pocos, tampoco nos pensemos que hemos sido, bueno, no sé si yo soy resistente, pero que no han sido muchos. Siempre han sido pocos, siempre han sido muy pocos y siempre han hecho mucho más ruido de lo que son. Entonces, evidentemente, no es verdad. Hoy, el ruido que hace una institución como la Ateneo Riojano, o una institución como Amigos de La Rioja, o como Francia Riojanista, por poner tres que están aquí, una entidad, tiene una resonancia social mucho mayor que la que su cantidad de integrantes o miembros tienen. Entonces eso también nos tiene que hacer reflexionar, siempre ha sido así. Entonces, bueno, pues utilicemos también las tecnologías para generar esas redes, esos nudos y esa forma de que unos llegan a otros y otros llegan a otros. Si no es una cuestión de eso, si no puedes crear enemigos mundiales, sino utilicemos las herramientas que también nos permiten para poder generar sinergias, que es esa palabra que tanto les gusta en la popularidad. Muy bien, pues vamos a terminar ya aquí para pasar al minuto de esta semana, como siempre, teniendo a vuestras ideas, seguimos en la conversación. Muchas gracias. Gracias.